Bueno, con mucho gusto también quisiera hablar de este documento, a pesar que suele ocurrir que el que le toca hablar al final ya no tiene que decir. Todas las cosas importantes han sido mencionadas y están imbricadas. Pero quisiera primero dar un pequeño testimonio. Yo conozco al Papa Francisco desde hace muchos años, antes que fuese cardenal, antes que fuese obispo auxiliar de Buenos Aires. Y una de las cosas que a mí más me ha impresionado desde que asumió el pontificado, tanto en lo que habla, en lo que escribe y en los gestos, es que es exactamente el mismo de hace 30 años. O sea, es una persona de todo lo que ustedes pueden leer aquí, es de una transparencia, o sea, todo esto está avalado con su persona, su gesto, su modo de vivir. Y hay algo muy profundo detrás. Bueno, él fue formado en una escuela teológica de Buenos Aires, con Lucio Higuera, que fue uno de los teólogos más importantes de la Conferencia Episcopal de Puebla, del año 79. Y la línea teológica fundamental es la teología del pueblo, la teología del pueblo de Dios en medio de los pueblos. Justamente los dos expositores precedentes han mencionado el peligro, ¿no? Esto significa para la Iglesia centrarse y mirarse a sí misma en lugar de mirar el pueblo como un otro, como algo distante, y juzgar positiva o negativamente, con misericordia o con dureza. En cambio, lo que intenta hacer este Papa, y si ustedes lo ven en detalle, después se pueden entretener así, que exactamente la misma visión que tiene de la sociedad es la que tiene de la Iglesia. Cuando ustedes han hablado de los peligros pastorales, digamos, y de las tentaciones pastorales, bueno, está el equivalente de las tentaciones de los poderosos de la sociedad. Y el tema fundamental es ciertamente el tema de la exclusión y de la indiferencia. Y se lo pongo con dos imágenes que no están desarrolladas en el texto, pero que él ha hablado mucho y que le llaman la atención, además, evidentemente, del tema de la pedofilia, que es los náufragos migrantes en la isla de Lampedusa, que han muerto por querer o aspirar a una vida mejor, en este caso en Europa, pero eso lo podemos hablar también de Estados Unidos y entre nosotros, porque han contado con la total indiferencia de la sociedad. O sea, detrás del hecho de no dejarlos ingresar, no hay solamente el cumplimiento de un reglamento policial o de extranjería o de ¿cómo se dice? Migración ilegal, sino que lo que a él le quiebra el corazón es la total indiferencia con que la sociedad reacciona a él. Un segundo ejemplo que ha dedicado muchas palabras a él es que le indigna la trata de personas. Y eso lo ha visto también en América Latina, en el caso de Brasil, en el caso de Centroamérica, en el caso de México. Y en todo eso ocurre lo mismo. O sea, la sociedad reacciona
como diciendo, este es un problema puntual, este es un problema que tienen que resolver los expertos, esto tiene que resolverse con medidas especiales, pero no reacciona como un todo. Y hay en el documento una expresión que yo creo que es esencial para entender su visión de lo social, que a la vez es teológica, pero que es sociológica. Él dice, hay que convertirse en pueblo. No es que seamos pueblo porque nacimos en el mismo lugar, porque heredamos la misma infraestructura. No, hay que convertirse en pueblo, porque precisamente lo que él ve como diagnóstico de la situación del mundo actual es este debilitamiento profundo de la comunión en la sociedad. No solamente cuando él dice, por ejemplo, que los cristianos no peleen entre ellos, los distintos carismas, es lo mismo que dice respecto de la sociedad, que por divisiones ideológicas, por intereses disimulados, se rompe la comunión o se rompe la condición de pueblo para buscar soluciones individuales, grupales, interesadas. Entonces, a mí me gusta muchísimo esta idea que él tiene, que vale tanto para la Iglesia como para cualquier sociedad. Convertirse en pueblo. O sea, no ser pueblo sin el deseo sincero de buscar el bien común para todos, de buscar la justicia, y él agrega la fraternidad, así como papas anteriores han hablado de la solidaridad, él habla de la fraternidad, porque es más personal, digamos. O sea, ser fraterno no es solamente hacer una campaña de solidaridad, sino que tiene que ver con el trato cotidiano, con el modo que consideramos a las personas que formamos una misma sociedad. Entonces, yo quería hacerles notar esto, que hay una total coincidencia y unidad entre cómo trata a la Iglesia y cómo trata a la sociedad. Y lo mismo que ha dicho, que él quiere pastores con olor a ovejas, él quiere gobernantes también con olor a pueblo, o sea, convertidos en pueblo, tratando de guiar y conducir, de liderar en la complejidad de la sociedad actual, pero sin indiferencia, con total compromiso hacia estos tres valores de la justicia, la paz y la fraternidad. Porque la paz, justicia y fraternidad no son el resultado de mecanismos estructurales, sino que son resultados de la actitud con la cual enfrentamos la vida social. Y dice que para avanzar en esto, él pone 4 consejos, digamos, o 4 elementos que habría que tener en cuenta. Lo que él sugiere es que hay que trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por los resultados inmediatos. Que es una imagen de una gran tradición bíblica, ¿no es cierto?, y eclesiológica. Es como la parábola del sembrador, ¿no? Las personas, si quieren verse implicados socialmente, intergeneracionalmente, lo que se les invita es a sembrar y no esperar inmediatamente resultados y cosechas. Que es exactamente lo contrario, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en nuestras organizaciones sociales y en las empresariales, que lo único que cuentan ahora son los resultados, a costa del clima de comunión, o a costa de la pacificación social. Entonces, es lo que dice, pensemos en horizontes de largo plazo, pensemos en que el plan
Y el protagonista no somos nosotros, pero sí contribuimos eficazmente a ser fructífero esa ciencia. La segunda recomendación que él dice es que la unidad prevalece sobre el conflicto. Dice, el conflicto existe, sin embargo, y puede ser ignorado, dice la actitud de la indiferencia, o lo que es peor, disimulado. O sea, hacemos como si no existiese el conflicto. Hacemos como si no existiese exclusión. Hacemos como si todas las instituciones funcionan. Y lo que ocurre es exactamente lo contrario. O sea, que en el fondo la exclusión es parte, es síntoma, diríamos así en términos más sanitarios, es síntoma de un problema no resuelto y no asumido, sino que disimulado. Y todos sabemos que tenemos una tentación enorme, ¿no es cierto?, de echar la tierra debajo de la alfombra. Y entonces él dice, el conflicto no puede ser ignorado y no puede ser disimulado, tiene que ser asumido. Y eso significa que uno tiene que involucrarse de tal manera de dar una solución. Hoy día está muy de moda y ha sido muy fructífero que antes de ir a juicio y a tribunales se intenten mediaciones en todos los planos, en conflictos comerciales, familiares, incluso en la universidad donde yo enseño, en la Católica, se acaba de crear la figura del ombudsman, justamente para mediar entre las distintas tensiones que hay entre las personas antes de que escalen a un conflicto. Yo tengo la impresión que esa es la idea que él tiene al decir el conflicto hay que asumirlo, no ignorarlo, hay que involucrarse en primera persona para tratar de superar. Y dice, cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de unidad profundo que tiene la realidad. Entonces, no logramos ver diversidades. Teológicamente hablaba el padre de la diversidad de carismas, pero de la unidad que provoca el Espíritu Santo. Esa misma idea es la que él tiene respecto de la realidad social. Hay un conjunto de conflictos, de demandas insatisfechas, pero la unidad de lo real es mucho más profunda, porque finalmente tiene que ver con el plan sobre la creación y no solamente con el comportamiento humano. La tercera recomendación que da, y esta me parece que nos toca muy directamente a los intelectuales, pero también a los políticos, es que la realidad es superior a la idea. O sea, la realidad siempre es más grande que las ideas que tenemos sobre ella. Y él dice, cuando no tenemos este principio, caemos en idealismo, en clasificaciones, pero perdemos de vista lo que convoca. Y él dice, lo que convoca es la realidad, no son las ideas. Y él dice, lo que corresponde entonces es una realidad iluminada por el razonamiento, pero no un razonamiento que sustituye la realidad. Hemos tenido tantas veces estas expresiones, por ejemplo, los economistas hablan del modelo, no de la realidad. Detrás de eso, si uno hiciera una especie de psicoanálisis, ¿no es cierto?, se ve que el acto fallido de que la realidad ha sido puesta como materia prima, como simplemente un producto, un logro de un conjunto de buenas ideas.
que se siguen y se evalúan. Y aquí el Papa nos dice, no, la realidad es superior a la idea. Esa es la única manera de encontrar fecundidad. Es decir, que el razonamiento esté al servicio de la realidad. Diríamos desde el punto de vista teológico y filosófico, que el razonamiento sea la búsqueda de la verdad, pero la verdad siempre encarnada en la realidad. Y es muy interesante porque hace esa misma distinción que nos explicó Monseñor, de que el que está explotado es parte de un conflicto, a lo mejor disimulado, pero que puede tener resolución. Es lo mismo que el pecador que reconoce su pecado y tiene la posibilidad de la misericordia del perdón. En cambio, el excluido solo es producto de la indiferencia de los otros y no tiene remedio. Es desecho, como decíamos. Y la cuarta idea es que el todo es superior a la parte, en el sentido que siempre hay que expandir la mirada, levantar la mirada hacia el bien común que nos beneficia finalmente a todos. Hoy en día, en una sociedad de consumo, suele preferirse siempre el bien inmediato, el que está a la mano, y no el bien común. Y justamente detrás de eso se ponen, aunque no se lo quiera hacer, se ponen en jaque todo lo que la doctrina social de la Iglesia ha reconocido como el destino universal de los bienes para el desarrollo en plenitud de la vida humana. Habla también del diálogo, ¿no es cierto? Del diálogo con los estados, con la sociedad, que incluye esencialmente el diálogo con la cultura. También el diálogo entre la razón y la fe, y el diálogo con los creyentes o no creyentes que no comparten la fe de la Iglesia. Es decir, el rescate de la humanidad, pero no de la humanidad de cada quien, pero una humanidad entendida como formando parte de un pueblo que quiere convertirse en pueblo, que quiere ser protagonista de esa historia. Y para terminar, quisiera simplemente decirle que hay un párrafo sorprendente, para mí absolutamente sorprendente, a pesar de que creo conocerle su pensamiento bastante, aquí me dejó completamente sorprendido. Y él dice lo siguiente: lo importante que es inculturar el Evangelio, ¿no? Que es una expresión que inventaron los jesuitas. Antes el Papa en Evangelii Nuntiandi hablaba de evangelizar la cultura, pero los jesuitas reflexionaron y dijeron, bueno, también el proceso inverso de cultural el Evangelio, para que no se entendiera como que era una acción unilateral de la Iglesia hacia la cultura. Y él dice lo importante que es un evangelio bien inculturado, porque transmite los signos, el lenguaje, los símbolos de la Iglesia, de la novedad del cristianismo, de generación en generación, aun cuando quienes los transmitan no estén conscientes de la fe que tienen. La fe de los que no tienen fe a veces es más poderosa en la cultura que las que dicen tener. Dice, se haya debilitado a propósito de esta crítica, ¿no es cierto?, que nos hacen a los católicos, pero también dentro de la Iglesia misma, de que la fe se ha debilitado. Dice, aún así se transmite el Evangelio
de generación en generación. Y uno se recuerda inmediatamente, para mí por lo menos, el tesoro que es nuestra religiosidad popular, que es una herencia de la primera evangelización. O sea, y que nos ha mantenido en la fe de la Iglesia durante 500 años. Y ahí yo tengo una interpretación completamente personal, pero se la voy a decir. Yo siempre me pregunté por qué escogió el Papa el nombre de Francisco. Y claro, la explicación más a la mano es que estaba sentado al lado de don Claudio Una, y que es franciscano, de la familia franciscana, y le habría dicho: no te olvides de los pobres. Y entonces, pero yo, como sociólogo, no me gustan esas explicaciones culturales. Y yo creo que tiene que ver con nuestra evangelización. Ustedes saben que, a diferencia de Europa, que la evangelizaron los monasterios, a nosotros nos evangelizaron las órdenes bendicadas. Y entre ellas, la más importante, no importante en el sentido numéricamente y desde el comienzo, fueron los franciscanos. Los 12 apóstoles franciscanos que llegaron a México y los franciscanos que llegaron al siglo XX. Después vinieron otros, pero el papel de los franciscanos en la evangelización de América es esencial. Yo no puedo creer que el nombre de Francisco no tenga el eco de la primera evangelización, porque el cardenal Bergoglio o el Papa Bergoglio siempre fue muy devoto de la religiosidad popular y siempre trató de rescatarla. En el caso del documento de Aparecida, que era el presidente de la Comisión Redactora, son uno de los textos más hermosos sobre religiosidad popular que ha escrito el magisterio latinoamericano. Entonces, yo creo que hay un eco de esta misma afirmación que él hace: inculturar el Evangelio. Porque no se puede entender el Evangelio a espaldas del pueblo concreto que lo ha recibido. Y ahí, entonces, uno entiende mejor cuando dice: ¿quién evangeliza? Es el pueblo de Dios entero. O sea, el conjunto de todos los bautizados, porque con el bautismo recibieron el Espíritu, y el Espíritu va a hacer fructificar en el modo que Dios quiera esos dones, y naturalmente en el modo de la libertad humana los acepte y los haga propio. Pero es el pueblo de Dios que está inserto en pueblos reales, pero que tienen la misión de convertirse en pueblos. O sea, no son pueblos porque es un número de personas, ¿no es cierto? Justamente hay ocasiones, ¿no es cierto?, como en los estadios, que uno está en medio de una multitud, pero estar en una multitud no significa ser pueblo. Ser pueblo significa crear armonía, pese a los conflictos, pese a las dificultades, poniendo horizontes de largo plazo, donde siempre esté estos tres bienes de la paz, la justicia y la fraternidad. Entonces, termino diciendo: lo que le pide a la Iglesia internamente no es distinto de lo que le pide a la sociedad. Hay un completo paralelo entre su análisis de lo social y su análisis intra-iglesia.